La batalla de Stalingrado, un nombre sinónimo de brutalidad, sacrificio y el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, la ciudad en el río Volga se convirtió en un caldero de guerra urbana, consumiendo las vidas de más de 2 millones de soldados y civiles. Las calles corrían rojas de sangre, el aire denso por el humo y el hedor a muerte. Stalingrado era más que una ciudad, era un símbolo. Para Hitler, representaba un objetivo estratégico clave, una puerta de entrada a los campos petroleros del Cáucaso. Para Stalin, llevaba su nombre, una ciudad que no podía ser entregada. Este choque de ideologías, de ambición y desesperación transformó Stalingrado en un campo de batalla como ningún otro. Pero, ¿y si la marea de la guerra hubiera cambiado de manera diferente? ¿Y si la maquinaria de guerra alemana, en lugar de romperse en las orillas del Volga, hubiera triunfado en Stalingrado? ¿Cómo se habría desarrollado la historia si la bandera nazi hubiera ondeado sobre las ruinas de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin? Esta es la historia de esa historia alternativa. Un viaje a un mundo donde la Wehrmacht salió victoriosa de los escombros de Stalingrado, alterando para siempre el curso del siglo XX y proyectando una larga sombra sobre el futuro. Estratégico clave, una puerta de entrada a los campos petroleros del Cáucaso. Para Stalin, llevaba su nombre, una ciudad que no podía ser entregada. Este choque de ideologías, de ambición y desesperación transformó Stalingrado en un campo de batalla como ningún otro. Pero, ¿y si la marea de la guerra hubiera cambiado de manera diferente? ¿Y si la maquinaria de guerra alemana, en lugar de romperse en las orillas del Volga, hubiera triunfado en Stalingrado? ¿Cómo se habría desarrollado la historia si la bandera nazi hubiera ondeado sobre las ruinas de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin? Esta es la historia de esa historia alternativa. Un viaje a un mundo donde la Wehrmacht salió victoriosa de los escombros de Stalingrado, alterando para siempre el curso del siglo XX y proyectando una larga sombra sobre el futuro. Los soviéticos, sin embargo, estaban decididos a defender su tierra, su ciudad, su propia existencia. Vertieron hombres y recursos en la lucha, transformando Stalingrado en una picadora de carne de desgaste. La batalla se prolongó durante meses, una brutal lucha de ida y vuelta por cada centímetro de terreno. En nuestra línea de tiempo, la Unión Soviética finalmente prevaleció, rodeando al sexto ejército alemán y asegurando una victoria que marcó un punto de inflexión en la guerra. Pero, ¿y si, por un giro del destino, un cambio de estrategia o un golpe de suerte, los alemanes hubieran logrado su objetivo? ¿Y si el ejército rojo hubiera flaqueado y la esvástica se hubiera alzado sobre las ruinas de Stalingrado? Entremos en esta historia alternativa y exploremos las ramificaciones de una victoria alemana. La Operación Barbarroja, la audaz apuesta de Hitler para aplastar a la Unión Soviética, había comenzado con ataques relámpagos y victorias impresionantes. La Wehrmacht, aparentemente invencible, había abierto un camino de destrucción a través del corazón soviético. Para el verano de 1942, la maquinaria de guerra alemana había llegado a las orillas del río Volga, con la vista puesta en la ciudad que llevaba el nombre del dictador soviético Stalingrado. La decisión de atacar Stalingrado fue un riesgo calculado, una apuesta impulsada tanto por consideraciones estratégicas como ideológicas. Hitler, obsesionado con aplastar la amenaza bolchevique, vio la captura de la ciudad como una victoria simbólica que demostraría la superioridad de la raza aria y quebraría el espíritu del pueblo soviético. Los generales de la Wehrmacht, si bien compartían la confianza de su Führer, se acercaron a Stalingrado con una mezcla de ambición y aprensión. Entendían la importancia estratégica de la ciudad, un centro de transporte e industrial vital, pero también reconocían los desafíos de la guerra urbana, especialmente contra un enemigo decidido y numéricamente superior. A pesar de los riesgos, se dio la orden. El sexto ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, un meticuloso planificador conocido por su cautela, recibió la tarea de capturar Stalingrado. El escenario estaba listo para una de las batallas más brutales y trascendentales de la historia de la humanidad, un choque de voluntades que determinaría el destino de las naciones.
Stalingrado, situada en la orilla occidental del río Volga, era una ciudad de inmensa importancia estratégica. Servía como un centro de transporte vital, conectando la región del Cáucaso, rica en petróleo, con los centros industriales de la Rusia europea. El control de Stalingrado les daría a los alemanes acceso al Volga, una vía fluvial crítica para transportar suministros y tropas, cortando efectivamente la línea de vida de la Unión Soviética. La ciudad en sí era un extenso centro industrial, hogar de fábricas que producían tanques, artillería y otros materiales de guerra vitales. La pérdida de la producción industrial de Stalingrado sería un duro golpe para el esfuerzo bélico soviético, debilitando aún más su capacidad para resistir el ataque alemán. Más allá de su valor estratégico, Stalingrado tenía un inmenso significado simbólico. La ciudad llevaba el nombre de Joseph Stalin, el dictador de mano de hierro de la Unión Soviética, lo que la convertía en un premio que Hitler codiciaba por encima de todo. La captura de Stalingrado, en la mente de Hitler, sería un golpe demoledor para la moral soviética, una demostración de la inutilidad de su resistencia. Para los soviéticos, Stalingrado representaba más que una ciudad. Era un símbolo de su resistencia, su determinación de defender su patria contra viento y marea. La defensa de Stalingrado se convertiría en un grito de guerra, un testimonio del coraje y el sacrificio del pueblo soviético. El río Volga, a menudo llamado Madre Volga en el folclore ruso, era más que un accidente geográfico. Era el alma de la Unión Soviética. Fluyendo a través del corazón del país, conectaba el mar Caspio en el sur con el norte, sirviendo como una arteria vital para el comercio, el transporte y la comunicación. Para el esfuerzo bélico soviético, el Volga era de suma importancia. El petróleo del Cáucaso, vital para alimentar los tanques y aviones del Ejército Rojo, fluía hacia el norte a lo largo del río hacia los centros industriales de la Rusia europea. El grano de las fértiles llanuras del sur, esencial para alimentar a las tropas y la población civil, también se transportaba a través del Volga. El control del Volga, por lo tanto, era crucial para ambos bandos. Para los alemanes, cortar la línea de vida de la Unión Soviética paralizaría su capacidad para hacer la guerra, dejando a sus industrias sin recursos y a sus tropas sin suministros esenciales. Para los soviéticos, mantener el Volga abierto era una cuestión de supervivencia, una lucha desesperada por mantener el flujo de hombres y materiales al frente. La batalla por Stalingrado, por lo tanto, no fue solo una batalla por una ciudad. Fue una batalla por el control del Volga, una batalla por la línea de vida de la Unión Soviética. El destino de millones pendía de un hilo, sus vidas entrelazadas con el destino del poderoso río y la ciudad que llevaba el nombre del dictador soviético. El Sexto Ejército Alemán, una fuerza famosa por su disciplina y potencia de fuego, entró en las afueras de Stalingrado a finales del verano de 1942, esperando una victoria rápida. En cambio, entraron en una vorágine. Los soviéticos, defendiendo cada centímetro de su ciudad devastada, transformaron Stalingrado en un laberinto de muerte, un cementerio de hormigón, donde cada edificio se convirtió en una fortaleza, cada calle en una zona de muerte. Atrás quedaron las amplias batallas de tanques de las estepas abiertas. Aquí, en los confines claustrofóbicos de la ciudad destrozada, se libraba un tipo diferente de guerra. El combate brutal y cuerpo a cuerpo se convirtió en la norma. Los rifles resonaban, las ametralladoras chirriaban, las granadas explotaban en ráfagas ensordecedoras, resonando a través de los restos esqueléticos de los edificios. Cada edificio en ruinas tenía que ser tomado piso por piso, habitación por habitación, a menudo a punta de bayoneta. Los francotiradores, escondidos entre los escombros, abatían a los soldados con escalofriante precisión. Los tanques, antes símbolos de poder imparable, se vieron reducidos a cascos en llamas en las calles estrechas, vulnerables a los cócteles Molotov y los cañones antitanque. Los combates se libraron no solo entre soldados, sino también entre los restos de una ciudad que alguna vez fue próspera. Atrapada en el fuego cruzado, la población civil de Stalingrado soportó horrores inimaginables. Bombardeada desde el aire y bombardeada sin descanso, su ciudad quedó reducida a una ruina humeante. Las familias buscaron refugio en sótanos y bodegas,
con sus vidas pendiendo de un hilo mientras la batalla rugía arriba. La comida y el agua escaseaban, el hambre les roía el estómago, la sed les resecaba la garganta. Los afortunados sobrevivieron con escasas raciones, compartiendo lo poco que tenían con sus seres queridos. La muerte era una compañera constante. Venía del cielo en forma de bombas, llovía desde la artillería o llegaba de forma rápida y violenta a las calles durante los caóticos combates. Los vivos envidiaban a los muertos, porque ellos, al menos, se libraban del sufrimiento. En esta historia alternativa, sin embargo, la marea comienza a girar a favor de los alemanes. A pesar de la ferocidad de la defensa soviética, la Wehrmacht, reforzada por los refuerzos y la determinación despiadada de cumplir las ambiciones de Hitler, refuerza su control sobre Stalingrado. El general Paulus, inicialmente cauteloso, desata toda la furia de la máquina de guerra alemana. Los bombarderos en picado estuca, con sus sirenas aullando, golpean las posiciones soviéticas con precisión milimétrica. Los tanques Tiger, con sus cañones de 88mm rugiendo, se abren paso a través de las defensas enemigas. Los defensores soviéticos exhaustos y agotados luchan con el coraje de la desesperación. Sus filas se reducen con cada día que pasa. Las municiones se agotan, la comida escasea y los suministros médicos se reducen a casi nada. Los heridos yacen en agonía. Sus gritos resuenan a través de los edificios destrozados. A finales de noviembre, en este 1942 alternativo, lo inevitable comienza a desarrollarse. Las defensas soviéticas, maltratadas y rotas, finalmente ceden bajo el implacable ataque alemán. Uno por uno, los edificios clave, ferozmente disputados durante semanas, caen en manos alemanas. La fábrica de tractores Octubre Rojo, símbolo del poderío industrial soviético, yace en silencio, con sus chimeneas arrojando humo negro al cielo, testimonio del poder destructivo de la máquina de guerra alemana. El general Paulus, su cautela inicial reemplazada por una férrea determinación de cumplir las órdenes de su Führer, dirige a sus tropas con despiadada eficiencia. El sexto ejército, aunque maltratado y agotado, lucha con la tenacidad de un animal acorralado, sintiendo la proximidad de la victoria. La resistencia soviética final, concentrada en unos pocos focos aislados, se derrumba bajo el peso de la abrumadora potencia de fuego alemana. Los últimos contraataques desesperados son rechazados con grandes pérdidas. Las calles de Stalingrado, sembradas de cadáveres de soldados de ambos bandos, quedan en silencio, salvo por el crepitar de las llamas y los gemidos de los heridos. Con la caída de Stalingrado, el río Volga, el alma de la Unión Soviética, cae bajo control alemán. La esvástica ondea sobre la ciudad destrozada, símbolo del triunfo nazi y recordatorio de la vulnerabilidad de la Unión Soviética. Las implicaciones estratégicas son inmediatas y de gran alcance. El flujo de petróleo del Cáucaso, vital para el esfuerzo bélico soviético, se corta. Las fábricas de los Urales, privadas de recursos vitales, se paralizan. El Ejército Rojo, ya de por sí escaso, se enfrenta a una pesadilla logística, con su capacidad para hacer la guerra gravemente mermada. La pérdida de Stalingrado envía ondas de choque a través de la Unión Soviética. La moral se desploma. Las dudas sobre el liderazgo de Stalin, susurradas en voz baja antes, ahora surgen más abiertamente. El pueblo soviético, por primera vez, se enfrenta a la aterradora posibilidad de la derrota, de que su nación sea aplastada bajo el talón de la máquina de guerra nazi. La noticia de la victoria alemana en Stalingrado resuena en todo el mundo, sacudiendo los cimientos de la alianza aliada. En Londres y Washington, la noticia se recibe con incredulidad, seguida de una aleccionadora comprensión. La máquina de guerra nazi, que se creía imparable, acaba de lograr su mayor victoria. Churchill, con su espíritu de bulldog momentáneamente sacudido, anima al pueblo británico, prometiendo seguir luchando a pesar de este revés. Roosevelt, enfrentado a la creciente presión de los aislacionistas en casa, redobla sus esfuerzos para proporcionar ayuda material a la Unión Soviética, comprendiendo que su supervivencia es ahora primordial. La caída de Stalingrado también envalentona a las potencias del eje. En Tokio, el alto mando japonés, percibiendo la oportunidad de explotar el cambio en el equilibrio de poder,
debate la expansión de sus objetivos de guerra en el Pacífico. En Roma, Mussolini, ansioso por compartir el botín de la victoria, se compromete a enviar más tropas italianas al frente oriental. El mundo, tras la caída de Stalingrado, se encuentra en una encrucijada. El Reich alemán, con sus ejércitos triunfantes en el este, parece estar a punto de alcanzar su objetivo de dominar Europa. La Unión Soviética, tambaleándose por una derrota de proporciones catastróficas, se tambalea al borde del colapso. El destino de millones, el futuro de las naciones pende de un hilo. Se extralimitará Hitler, envalentonado por su victoria en Stalingrado, llevando a sus ejércitos más allá de sus límites. Encontrará la Unión Soviética, con la espalda contra la pared, la fuerza para resistir, para unir a su pueblo y cambiar el rumbo de la historia. La caída de Stalingrado, en esta línea de tiempo alternativa, proyecta una larga sombra sobre el siglo XX. La Unión Soviética, con su corazón industrial amenazado, sus ejércitos desangrados, se habría enfrentado a una dura elección: continuar una guerra que parecía cada vez más imposible de ganar o buscar una paz negociada con un Hitler triunfante. Una paz que habría tenido un coste terrible. Habría sido Stalin, con su férreo control sobre el poder debilitado por la derrota, capaz de mantener el control, o se habría fracturado la Unión Soviética, consumida por las luchas internas y las presiones externas. Las consecuencias de una victoria alemana en Stalingrado se extienden hacia afuera, creando una cascada de incertidumbre que toca cada rincón del mundo. Estados Unidos, con su poderío industrial todavía preparándose para un conflicto global, se habría visto obligado a enfrentarse a una Europa dominada por los nazis. Una perspectiva temible incluso para los más fervientes partidarios de la intervención. El destino de la Guerra del Pacífico también pende de un hilo. ¿Habría proporcionado un Hitler victorioso una ayuda más sustancial a sus aliados japoneses, envalentonándolos a una mayor agresión? Estas preguntas, imposibles de responder con certeza, pintan un panorama desolador del mundo que podría haber sido. Un mundo donde la ideología nazi, alimentada por una victoria de proporciones inimaginables, refuerza su control sobre Europa y más allá, proyectando una oscura sombra sobre el futuro. Sin embargo, incluso en esta historia alternativa, los ecos del Stalingrado real resuenan. El coraje y el sacrificio de los soldados y civiles soviéticos que lucharon y murieron en las ruinas de su ciudad sirven como testimonio del espíritu indomable de un pueblo llevado al límite. Su historia, aunque alterada por el resultado de una sola batalla, nos recuerda el coste humano de la guerra, la resistencia del espíritu humano y el poder perdurable de la esperanza. La batalla de Stalingrado, ya sea en la victoria o en la derrota, se erige como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el curso de la guerra puede cambiar con una sola decisión, un golpe de suerte, un momento de extraordinario coraje. Nos obliga a recordar a los millones que perecieron en nombre de la ideología y la ambición. El verdadero legado de Stalingrado no reside en los resultados hipotéticos de un pasado alternativo, sino en las lecciones que extraemos de sus cenizas. Lecciones sobre la inutilidad de la guerra, la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de permanecer vigilantes contra las fuerzas de la tiranía y la opresión, donde quiera que surjan. La llama de la libertad, aunque casi extinguida en las ruinas de Stalingrado en esta línea de tiempo alternativa, sirve como un faro, recordándonos la fragilidad de la paz y la necesidad constante de salvaguardar las libertades ganadas con tanto esfuerzo que tan a menudo damos por sentadas.